parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Sánchez Pérez por un tiempo de 10 minutos, cuando quiera. Señorías, hoy quiero empezar esta intervención mostrando una profunda tristeza. Mi primer pensamiento es para todas las víctimas de la Dana. Esta mañana, en particular, nuestro corazón está con las familias de Rubén e Izán. Una Dana que ha devastado tantas familias, que ha provocado pérdidas irreparables en hogares, negocios, vidas. Nuestra prioridad son las familias y las víctimas. Y centrarnos en la reconstrucción de las calles, de las casas y en los pueblos afectados, poner en marcha cuanto antes las ayudas que permitan devolver un halo de esperanza a los que lo han perdido todo en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha o en Andalucía. Somos conscientes de que para muchas personas nada volverá a ser igual. Este no es un debate fácil. Hemos tratado de mantener alejada la discusión política, pero con ustedes, una vez más, no ha sido posible. Buenas palabras aquí, señor Torres, malas prácticas en Ferraz. Ministros que, tratando de eludir sus responsabilidades, se han dedicado a atacar la gestión del Gobierno de todos los valencianos y el Partido Socialista pagando campañas en redes sociales. Y usted habla de instrumento partidista. Señorías, hay errores políticos, hay errores humanos. Y luego hay cálculo político para convertir una tragedia natural y humana en una oportunidad. Les pido que estemos a la altura de lo que esperan los españoles de nosotros y que centremos todos nuestros esfuerzos en la reconstrucción y en devolver la esperanza a los afectados por esta trágica Dana. Por eso es tan importante que reflexionemos sobre lo ocurrido y que le contemos la verdad a los españoles. Mi primera consideración es una cuestión de forma, señor Torres. ¿Dónde está el señor Sánchez? ¿Dónde está la señora Ribera? Porque son ellos, y no usted, quien deberían estar aquí dando explicaciones esta mañana. Uno, porque es el presidente del Gobierno, y la señora Ribera porque es la máxima responsable del Ministerio de Transición Ecológica. ¿Acaso hay algo más importante hoy que estar aquí dando explicaciones? Y, señor Torres, honestamente y con respeto, no es usted la persona adecuada para dar cuenta de la gestión del Gobierno en esta tragedia. Y no es serio que venga usted hoy aquí de cortafuegos. No es la persona adecuada porque no tiene credibilidad. Mintió en su primera comparecencia pública sobre la Dana y le tuvo que corregir la delegada del Gobierno en Valencia. La Generalitat Valenciana solicitó la ayuda de la UME por primera vez a las 15:21. Y no a las 20:36, como usted afirma. Y porque hoy todavía hay familias en La Palma viviendo en containers esperando las ayudas. Señor Torres. Señorías, el 29 de octubre fue un día que jamás vamos a olvidar. Y debemos reflexionar sobre si el Gobierno estuvo a la altura e, insisto, contarle la verdad a los españoles. Hechos objetivos. La Generalitat Valenciana actuó con los datos que le facilitaban los organismos dependientes del Gobierno. La EMET daba las previsiones de lluvias y la Confederación del Júcar aportaba los datos sobre los caudales. Es importante clarificar quién gestionaba la información de esta catástrofe, señor Torres. Y yo le pregunto, ¿no es cierto que la mañana del 29, en su comparecencia pública, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana afirmó que la Confederación estaba monitorizando las carreteras, municipios, ramblas, cauces y ríos e informó que la alerta roja duraba hasta las 6 de la tarde? Este dato es importante porque ya sabemos quién monitoriza y quién informa, señorías. Señor Torres, ayer desgraciadamente volvieron las mentiras. Escuchamos a la señora Ribera en su examen, para el que tanto ha estudiado, que incluso ha abandonado a los españoles,
Decir que las alertas se enviaron a tiempo. El Gobierno tiene la responsabilidad, decía, de las alertas y seguir el flujo del agua en tiempo real, y el resto es responsabilidad regional. Nos preguntamos, señor Torres, por qué hay un vacío de comunicación de la Confederación Hidrográfica entre las 16:13 y las 18:43. Ayer Teresa Ribera mintió. Es triste, pero nos preguntamos en qué estaba el Gobierno durante las 2 horas y media más críticas del fatídico 29 de octubre, mientras el caudal del Barranco del Pollo pasaba de 44 metros cúbicos por segundo a más de 1.700. ¿En qué estaban, señor Torres? Y tras 2 horas y media de silencio, a las 18:43 la Confederación envía un simple correo electrónico al Centro de Coordinación de Emergencias informando que los niveles de agua de la Rambla del Pollo habían superado el umbral máximo de alerta. Ni una llamada de teléfono, señor Torres, ni una llamada de teléfono. Miren, este gráfico muestra cómo a partir de las 17 horas el caudal del Pollo se dispara. Me pregunto, señor Torres, ¿qué estaba haciendo en ese instante el señor Sánchez en la India, la señora Ribera en Bruselas, el señor Morán en Colombia o la directora de Protección Civil en Brasil? Son las 5 de la tarde. Y algo que nos preguntamos todos los españoles: ¿por qué aquella tarde el señor Marlaska no declaró la emergencia nacional cuando además se sabía de riesgo de rotura de la presa de Forata? Miren, esta es la ley del Sistema Nacional de Protección Civil. En su artículo 28 lo deja claro, es emergencia nacional cuando un territorio de España necesita los recursos del país. ¿De verdad creen que lo que pasó en los pueblos de Valencia o en Letour no era un escenario propio para una emergencia nacional? ¿Qué más tenía que pasar, señor Torres? Señorías, el Gobierno dimitió de sus responsabilidades y abandonó a los valencianos la misma tarde del 29 de octubre por no declarar la emergencia nacional. Nos preguntamos cuántos recursos y cuánta ayuda no ha llegado a la Comunidad Valenciana por no haber declarado aquella tarde la emergencia nacional. Señorías, señor ministro, tengo que decirle que no ha fallado la política, que no ha fallado el Estado, ha fallado el Gobierno de Sánchez. Falló antes del 29 de octubre, desestimando infraestructuras necesarias para proteger a la población de los impactos de las inundaciones, acentuadas por el cambio climático. Hoy sabemos que esta tragedia fue un desastre natural imparable, devastador, pero también sabemos que se podían haber paliado, minorado el impacto de esta dana. Y me gustaría mencionar 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, la falta de infraestructuras hidráulicas para proteger a la población de catástrofes como esta dana. Les voy a dar 2 ejemplos. La presa de Villamarchante, una presa que se contemplaba en el plan de riesgos de inundaciones que aprobó el Partido Popular en el año 16 y que fue desestimada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Y, por otro lado, las inversiones en la cuenca del Pollo, desestimadas también por el Gobierno de Pedro Sánchez, por instrucción del Botànic de Ximo Puig i Compromís, que alguna explicación tendrá que dar. Segundo, la ausencia absoluta de tecnología ya existente en otras demarcaciones en España, que hubiese permitido afrontar con más garantías esta dana. Por ejemplo, el sistema de alerta temprana. Por cierto, ayer Teresa Ribera afirmó en su examen que es necesario, y cito textualmente, reforzar los sistemas de alerta y prevención. En el caso de la demarcación del Júcar, reforzar no, ponerlos, que en 6 años no los puso en marcha. Y por último, algo evidente, la limpieza de los cauces, que ha venido siendo denunciada por los alcaldes. A la vista de esta información solo nos queda concluir que a la señora Ribera le correspondía haber paliado los efectos de esta tragedia, como responsable de las inversiones en la gestión de los ríos, como responsable de la prevención de inundaciones y como responsable de las alertas climáticas. Pero seguimos sin entender ni comprender por qué el 29 de octubre el señor Marlaska no declaró la emergencia nacional. Y más nos cuesta comprenderlo cuando vemos las imágenes en la tele. Usted no ha estado allí, señor Torres, no ha visto en qué situación se ha quedado la provincia de Valencia. ¿Qué más tenía que ocurrir para declarar aquella tarde la emergencia nacional? Hay muchas preguntas en relación con la gestión del Gobierno tras la dana. Si hablamos de ayudas, el Gobierno de la Generalitat ha estimado la reconstrucción en 30.000 millones.
No han puesto ni la mitad de lo necesario, señor Torres, y la mayoría del dinero que se ha ofrecido es con créditos ICOs que tendrán que devolver los valencianos. ¿Cómo van a devolver ese dinero, señor Torres? Por cierto, anuncia esta mañana aquí que las ayudas estarán en la cuenta de los afectados dentro de un mes. Las ayudas del Gobierno valenciano, muchas de ellas ya están en la cuenta de los afectados. Nos preguntamos si el Gobierno de España ha puesto todos los recursos a su alcance. Nos preguntamos si una tragedia así hace que sea el momento de un partido político, como apuntó la ministra Ana Redondo. Nos preguntamos si es lógico que el Ejército llegue tarde en una situación así. Nos preguntamos si se puede justificar que se haya rechazado la ayuda internacional. Todavía nadie ha dado una explicación sobre las declaraciones del ministro francés. Y por último, señorías, y no menos importante, quiero que sepan que los valencianos vamos a llevar el resto de nuestras vidas grabado a fuego en nuestro corazón la triste contestación del presidente del Gobierno cuando le dijo a los valencianos si necesitan más recursos, que los pidan. Grabado en el corazón. Y termino, señora presidenta. Un mensaje a los partidos que sustentan el Gobierno, en particular al señor Torres, que esta mañana comparece. Los recursos no son de ningún Gobierno, señor Torres. Señorías del Partido Socialista, los recursos no son de ningún Gobierno. Los recursos son de los españoles y se le ha negado a los valencianos lo que es suyo. Tiene la palabra ahora el señor ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Comienzo mi segundo turno de réplica, pues agradeciendo todas las intervenciones. También aclarando que comparezco a petición propia para dar cuenta de la gestión del Gobierno y de las ayudas en calidad del ministro de Política Territorial. El Ministerio de Política Territorial es el encargado de la coordinación ante un fenómeno natural adverso de las ayudas, por ejemplo, que se hacen llegar a los ayuntamientos afectados. Lo hace también ante una aprobación de una comisión interministerial ante los daños producidos, en este caso, de la Dana. Y por ello, ante las intervenciones que me preguntaban distintos representantes políticos, fundamentalmente el Partido Popular o Vox, de por qué comparecía yo, esa es la razón. Y creo que lo importante, más que quién comparece, es si compartimos los planteamientos o no. Al señor Sánchez y a todos aquellos que han intervenido, que son de la Comunidad Valenciana, también les quiero trasladar en nombre del Gobierno nuestro especial pesar, porque quien es de un territorio siente más, lógicamente, las pérdidas de sus conciudadanos. Pero creo con sinceridad que, desconociendo a primera hora de la mañana de hoy quién iba a intervenir por parte del Grupo Popular, no sabíamos si la intervención iba a seguir lo que el pasado lunes, por ejemplo, afirmó el señor Semper, de no embarrar en la política, de no entrar en el lodo, de caminar de la mano, tender puentes, o sin embargo lo que ayer dijo el señor Feijóo, que se dedicó fundamentalmente a acusar al Gobierno de España. Y creo que, con todo el respeto del señor Sánchez, hoy se ha equivocado, porque realmente ha tenido una posición difícil.
¿Cuál es su equivocación? Claramente es que su intervención va en contra de lo que todos los españoles saben, conocen a través de los medios de comunicación. Se ha ceñido en señalar a representantes del Gobierno de España y no ha tenido ni una sola frase para hablar del presidente de la Generalitat. Y creo que ha sido un desacierto, y lo digo desde la manera más constructiva posible. Miren, es posible que yo tenga una cierta ventaja en esta intervención, y es que fui durante 4 años presidente de una comunidad autónoma, que por cierto tuvo episodios de emergencia. El primer caso de COVID de España fue en Canarias y tuvimos un volcán. Sé perfectamente cómo son los niveles ante una emergencia, quién es el director de la misma, cómo se activa y qué hay que hacer. Lo sé perfectamente. En Canarias, el nivel 1 le corresponde a los cabildos. Aquí en el territorio peninsular, el nivel 1 es ayuntamientos y comunidad autónoma. Cuando los cabildos, por ejemplo, en el nivel 1 ven que no tienen suficiente con sus medios, solicita el pase al nivel 2, que se hace cargo la comunidad autónoma. Cuando la comunidad autónoma se hace cargo de ese nivel 2 y, por ejemplo, y miro al ministro de Agricultura, tiene un episodio como un incendio en el que sus medios son insuficientes, lo que hace es 2 cosas. Activar el nivel 2, que sigue siendo competente la comunidad autónoma, y solicitar la unidad militar de emergencia. Es decir, todos los refuerzos que tiene el Gobierno de España para ponerlo a disposición del presidente de turno. Jamás, y lo ha dicho el portavoz del Partido Popular, se ha pasado al nivel de emergencia 3, por muchas razones. Porque creo que la historia está también para aprender de ella. Porque quien conoce el territorio, lógicamente, son los alcaldes y alcaldesas. Son los responsables técnicos de ese territorio que saben cómo hacer que la dirección de unas calles sean de un sentido u otro para que cuanto antes se saque el lodo de las mismas. Que sabe a dónde hay que acudir en cada lugar determinado para ser mucho más eficientes y mucho más eficaces. Y lo que tiene que hacer el Gobierno de España, por cierto, lo que han hecho todos los gobiernos de España, todos, de color político distinto, es ayudar a las comunidades con los recursos que tienen para ponerlos a su disposición. Yo no mentí, señor Sánchez, cuando hablé de la UME. Lo que dije, y lo he vuelto a repetir hoy, es que la UME no se activó para toda la provincia de Valencia hasta bien entrada las 20 horas. Se activó a mediodía para una zona determinada, Utiel-Requena. Pero eso no es más que fácilmente comprobable si se va a lo que son los datos cronológicos. Creo que también es un error decir que no se produjeron llamadas, porque no hubo 1, ni 2, ni 3, ni 4 llamadas que no fructificaron, que no tuvieron receptor al otro lado de la comunicación durante el día 29 por parte del Gobierno de España. ¿A quién? Al máximo responsable de la Comunidad Valenciana. Comete también un tremendo error, y lo ha hecho mención también del mismo la portavoz de Coalición Canaria. Miren, en la isla de La Palma, el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, puso lo máximo que podía para ayudar ante una situación tremendamente complicada. El presidente del Cabildo era del Partido Popular. Y siempre agradeció el esfuerzo del Gobierno de España. ¿Cómo es posible que se pueda afirmar de una manera tan banal, injusta e inaceptable que el Gobierno de España actúa según qué color hay en la presidencia de una institución determinada? Eso no es aceptable, es absolutamente falso. Como es falso decir que hay ayudas que no llegaron a los palmeros cuando está certificado que más de 1.000 millones llegaron por parte de la Administración General del Estado. ¿Cómo se puede decir, señor Sánchez, que hay quienes viven en casas que son modulares y contenedores, que por cierto fueron las que nos pidieron representantes de su color político, y nosotros estuvimos de acuerdo cuando ustedes gobiernan en esa comunidad hace 1 año y medio y siguen en esas responsabilidades de gobierno con esos contenedores, cuando es una competencia autonómica? Creo que cualquier crítica es aceptable. Lo único que les pido es que sea coherente, que sea coherente. Hablan ustedes de la emergencia nacional, ya lo he explicado, con absoluta claridad. Porque no es una cuestión que solamente se debe enfocar desde el punto de vista político, que lo hago, sino también desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la lógica, de los trabajos más efectivos y más eficientes. Y no es verdad que la mayoría de los fondos económicos de los 2 decretos leyes sean fondos a devolver. Eso es un bulo, señor Sánchez.
porque estamos hablando de 5.000 millones de euros a través de los fondos ICO, pero el resto son fondos que van y que no se van a devolver, como ocurrieron también en los fondos que llegaron a la isla de La Palma. Si no queremos bulos, no lo queramos en ningún caso, porque creo que tender a tener una percepción más positiva según que se afirme y según quien se dañe, lo que hace es también dejar en evidencia quien defiende ese punto de vista, ¿no? Lo ha dicho también el portavoz, lo dije yo también en mi intervención, la Confederación Hidrográfica no emite ni avisos ni alertas. Los avisos, la EMET, las alertas, Protección Civil de las comunidades autónomas. La Confederación Hidrográfica lo que hace es comunicar. Y luego son las instituciones las que tienen que tomar las responsabilidades pertinentes, ¿no? ¿Dónde está el presidente Sánchez? Miren, si estuviese hoy el señor Feijóo aquí, sabría perfectamente lo que yo estoy diciendo como presidente autonómico, porque él lo fue mucho más años que yo. Y tuvo que también responder ante situaciones dramáticas, diversas, no con esta lamentable cantidad de personas fallecidas, pero sabe perfectamente que estamos en un Estado autonómico. Por cierto, que lo hemos constituido entre todos, desde la transición, caminando con la Constitución del 78, haciendo que tuviéramos cartas magnas autonómicas, que eso es positivo, es muy positivo, porque cada uno tiene su responsabilidad y, por supuesto, que se van a depurar todas aquellas que fueran precisas. Esta misma semana habrá un pleno en el Parlamento de la Comunidad Valenciana y seguramente hablarán de responsabilidades, pero no nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Mientras estamos aquí hablando de responsabilidades, hay gente que no tiene luz, que no tiene agua, se está trabajando para sacar el lodo, que tiene también sus riesgos. No nos equivoquemos, eso tiene que ser la prioridad. Pero la prioridad también cuando se sube aquí al estrado y se interviene y se habla con un gobierno al que también hay que tenderle la mano, como se hace a la inversa. El señor Bolaños está convocando a los grupos políticos. Lo que les pedimos es que hagan propuestas y que las compartamos, que podamos caminar el gobierno en sus labores de gobierno y la oposición en su responsabilidad también de alternativa, para que la ciudadanía sepa que tiene una clase política a la altura del drama que se está viviendo. Pedro Sánchez estaba de viaje oficial a la India, se bajó del avión y automáticamente presidió el comité de crisis. Ese mismo día hizo una comparecencia para todos los españoles y españolas. Al día siguiente se desplazó a Valencia, estuvo en el Secopi. Se tomaron decisiones importantes ese día porque estaba en alerta roja, por ejemplo, la provincia de Castellón. Volvió a Madrid y volvió a tener por la tarde un comité de crisis. Hizo unas nuevas intervenciones, hasta 6, entre comparecencias y también ruedas de prensa. Estuvo en Paiporta, estuvo 2 veces en Valencia y ha aprobado, estando en el Consejo de Ministros, 2 reales decretos leyes. ¿Cómo se puede decir dónde ha estado el presidente Sánchez? El presidente Sánchez ha estado en la solución de los problemas. Y por eso, señor Sánchez, y termino, yo le vuelvo a tender en nombre del Gobierno la mano al principal partido de la oposición. Sé que han hecho una batería de medidas, muchas de ellas están en los reales decretos leyes ya aprobados, otras podrán estar, nosotros las recibimos de manera constructiva. Caminemos en lo que es la política de altura, esa que se llama de mayúsculas. Les puedo asegurar que hoy esperaban otra intervención muchos de los ciudadanos que han votado al Partido Popular y muchos de los que se han manifestado también en las calles de Valencia. A esos también hay que escucharlos. Esa masa importante que sale y dice que cada uno tiene que asumir sus responsabilidades, no lo está haciendo por un capricho, lo está haciendo claramente por una situación tremendamente penosa y dramática. Han también intentado señalar a la ministra y vicepresidenta tercera de Transición. En mi intervención he dicho el trabajo que se ha hecho en 14 días, titánico, para conseguir que hoy las viviendas tengan luz, tengan agua, para que desde Transición se esté caminando para que se elimine el lodo. Y también ha habido, lamentablemente, bulos y noticias falsas diciendo que no estaba en el comité de crisis cuando todo el mundo podía ver que estaba precisamente sentada al lado del ministro de Justicia. Creo que es el momento de situarnos en esta emergencia y no desviarnos a otras cuestiones que están fuera de lo que es el ámbito de la política estatal y la respuesta a la emergencia de la Comunidad Valenciana. A la señora Millán, miren, yo
Sé que lo tengo difícil, lo tenemos complicado, pero yo lo voy a seguir intentando, señora Millán. Miren, ustedes han dicho que hemos eliminado presas. Bueno, no se construye ni se elimina presas, o sea, no se han destruido ninguna presa en la Comunidad Valenciana en 24 años. Eso ha sido un bulo. Ustedes han sido capaces de decir que el Gobierno de España oculta fallecidos. Solo les pido que en soledad piensen en lo que afirman. Y si creen que eso es posible hacerlo. Repito, detrás de cada persona. Hoy el señor Rufián ha hablado de 2 niños, uno de ellos ya estaba entre los no identificados, otro ha aparecido hoy. Detrás de cada drama personal, señor Figueredo, hay familias rotas. Esa afirmación, se lo digo de la manera más encarnizada posible, intentando aguantar mi pasión en la afirmación. Esa pasión, esa afirmación lleva, lógicamente, a un desaliento absoluto. Lleva a que la gente se aterrorice. Cientos de fallecidos. ¿Cómo no es posible que ustedes condenen bulos que digan que habían cientos de fallecidos en el centro comercial de Bonaire, cuando finalmente no había ninguno? Eso tiene que quedar impune. Eso es política. Para eso nos han elegido los ciudadanos. No nos exigen que digamos la verdad, que defendamos la verdad, que por supuesto cometemos errores, pero es que tenemos que decir la verdad. Y les pido al grupo político de Vox que vaya a las reuniones que convoque el Gobierno, que les tendemos también la mano para que hagan propuestas, las que consideren para ayudar a la Comunidad Valenciana. El no ir no es propuesta alguna. ¿Qué razón hay para no ir? Si no quieren no ir a las reuniones del Gobierno, no lo hagan por el Gobierno. Háganlo por los administrados y las administradas que también les han votado en la Comunidad Valenciana. Y que están esperando también de ustedes que hagan propuestas constructivas en los órganos pertinentes. Lo dije antes, ustedes no están de acuerdo con el Estado autonómico. Yo respeto su posición, entiendo que es errónea. Vengo de una región ultraperiférica que ha caminado para tener su estatuto de autonomía y creamos entre la clase política en los años posteriores a la muerte del dictador una transición que hizo también que se recuperara el Estado autonómico. El Estado autonómico es un valor. Hablar aquí distintas lenguas es un valor. Hacer que cada uno tenga sus responsabilidades pertinentes, que son los que mejor conocen los territorios, es un valor. He visto alcaldes y presidentes del Partido Popular que defienden hablar en sus territorios su lengua oficial, la que parieron de sus padres, porque eso forma parte de la realidad cultural, social, del acervo de los pueblos. Por tanto, caminar hacia un mayor autogobierno no es menos Estado, porque ustedes también forman parte de ello. Ustedes como grupo político, ¿cómo que no son Estado? Están aquí, pueden hablar, opinar lo que quieran, votar. Eso se llama democracia, incluso con ustedes. Eso se llama democracia. Y miren, aquí tengo una lista de bulos que ustedes han propagado, que si hemos eliminado a Sud, que si he derribado presas, que si los desaparecidos, pero miren, cuando ustedes hablan de que hemos sido lentos, de que no hemos actuado con rapidez, yo le voy a pedir al grupo de Vox que vuelva a escuchar. Se siente delante de la televisión o de lo que quieran y escuchen al teniente general Marcos, el máximo responsable de la unidad militar de emergencia, que está haciendo una labor admirable, forma parte del comité de crisis y que dice, cuando se tienen que desplazar efectivos, que hay 2 principios fundamentales: el de la progresividad y el de la coordinación, que hay un plan operativo con prioridades, que tiene un mando respectivo al cargo de ello, y que el peor enemigo de la emergencia, no son palabras mías, no son palabras del Gobierno, es del teniente general de la UME, es sobreactuar en una zona de emergencia, cuando no se conocen las características reales de lo que está sucediendo. Hubo misiones de la UME que llegaron con un número de efectivos determinados y no pudieron entrar. Por eso, a quienes afirman que lo que teníamos que hacer era mandar a muchos, nosotros respondemos, había que enviar a los que eran preciso enviar, actuar de manera coordinada,
para que se fuera eficiente en la labor. Se ha tenido incluso que organizar el trabajo de los voluntarios para que fuera productivo y no lo contrario. Eso, repito, no lo dice el Gobierno de España, lo dice el teniente general Marcos: procedimientos reglados, protocolos establecidos, cadena de mando, eficacia, eficiencia y, por supuesto, también dación de cuentas. Por tanto, ya que no valoran la labor del Gobierno, señora Millán, valore las palabras de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y además, sé que no la vamos a convencer, pero con lo que acaba de pasar, no es posible que se replanteen que el negacionismo climático es un suicidio. Cuando hablamos de emergencia climática unimos dos palabras. Fíjense en la primera. Es una emergencia. Va a tener ocasión en nuestro planeta y en nuestro país de que tengamos mayores episodios y con mayor gravedad. Hoy, el presidente del Gobierno regresa de una COP en la que se ha hablado del cambio climático. Y no estamos a tiempo. Negar el cambio climático es ir en contra de la respuesta que este país y la sociedad precisa. Es agravar lo que ya de por sí va a ser grave. Es dar la espalda a quienes tienen conocimiento científico, a los profesionales que luchan para preservar y salvar vidas. Yo no sé cuántas enseñanzas nos va a dejar esta Dana, muchas indudablemente. De hecho, hoy estamos ante otra Dana y hay que ver con responsabilidades autonómicas, señorías, cómo se ha actuado en esta ocasión. Esta es la primera enseñanza, porque cuando tú tienes un nivel 2 de alerta determinada y un aviso de rojo, lo que hay que ver es por qué los niños van a clase, por qué los coches caminan por las calles. Y hoy hay comunidades de distintos colores políticos que han activado, lógicamente, todos esos mecanismos que se llama prevención, porque la prevención es fundamental. La señora Miró, por sumar Compromís, también de la Comunidad Valenciana, ha hablado desde la pasión, lógicamente el dolor, la rabia y la impotencia. Es complicado que nadie pueda rebatirle a nadie que sube aquí a mostrar sus sentimientos desnudos, ¿no? Y por tanto yo la entiendo. La compartimos esa rabia y ese dolor. El apoyo que usted ha dicho a los voluntarios y voluntarias. Nos ha pedido que demos un paso al Gobierno de España. Lo estamos dando al máximo de las capacidades y de los recursos que tenemos. Pero quiero compartir con usted y con el resto de los diputados y diputadas una reflexión. Los presidentes autonómicos podrán, y los responsables autonómicos y locales podremos cometer errores, pero no nos equivoquemos, porque si hay errores en esos estamentos determinados, esto no puede llevar consigo el que se ponga en juicio o se discuta lo que es un Estado autonómico. Lógicamente, cada uno tendrá que dar cuenta en sus parlamentos, en sus ayuntamientos, con sus plenos, y cada 4 años todos nos sometemos a la consideración ciudadana. Pero el Estado autonómico es un valor fundamental en el que están claras las competencias, las responsabilidades, las actuaciones y que creo que es también modélico en el conjunto de lo que son los estamentos e instituciones de nuestro país. ¿Sí? Habrá tiempo y así respondo a otras personas que han intervenido para las responsabilidades, pero me quedo con lo que he dicho antes. Mientras estamos aquí nosotros en este pleno, todavía hay personas que están sin luz, sin gas y trabajando en las calles de los distintos municipios afectados y nos están pidiendo que nos centremos justamente en ellos. El señor Rufián ha tenido una intervención también muy clara, muy diáfana. No tengo nada que introducir a lo que ha sido su planteamiento con respecto a responsabilidades. Comparto el poder digital, es verdad, es un poder real y, por tanto, es evidente que tenemos que tomar medidas, ojalá fuera desde el consenso de todos, para poder legislar el que la realidad que se traslade a la ciudadanía sea la realidad verdadera y no que se convierta en una metarealidad al antojo y al capricho de algunos que terminan, por ejemplo, también ocurrido, porque fue otro bulo,
que la presencia de Su Majestad el Rey o del presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat en Paiporta llevaba consigo un montón de vehículos, porque no era así. Eso también es un bulo y, por tanto, tenemos que pelear entre todos para que la información, repito, porque es un derecho constitucional de la ciudadanía, sea una información veraz. No va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil, porque hay muchos poderes, y lo comparto con usted, que eso no lo van a querer. Por tanto, tenemos que legislar. Y legislar pensando en la ciudadanía y no en esos poderes fácticos, económicos o mediáticos que tienen intereses absolutamente propios y que no defienden ese interés general. A la señora Cervera, que ha hablado, el señor Cervera que ha hablado de Junts, señor Cervera, perdón, decía también que le parecían poco las medidas. Bueno, he desgranado las que a día de hoy, 48 horas después de un Consejo de Ministros extraordinario, ha aprobado en 14 días el Gobierno de España. Son 14.000 millones de euros, de los que casi 10.000 no se devuelven. Son fondos que van a la ciudadanía y que llevarán consigo otras medidas. También llevarán medidas de los ayuntamientos, de la Generalitat y de otros lugares. Iremos viendo la dimensión de lo que está ocurriendo. En estos momentos se está haciendo un trabajo ímprobo, tremendo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y sí le tengo que trasladar, porque si no nos estaríamos autoengañando, que estamos en el mes de noviembre, que se han arbitrado mecanismos extraordinarios desde el punto de vista financiero, pero que tenemos a las puertas todas las administraciones la voluntad, y lo tiene el Gobierno de España, de sacar adelante presupuestos generales del Estado para 2025. Y nosotros no estamos chantajeando a nadie, porque en la Comunidad Valenciana hay grupos políticos que han dicho que van a apoyar las cuentas del 25. Ocurrió en otros lugares ante dramas no de esta envergadura, pero también en donde hubo consenso, incluso aprobación de presupuesto por todos los grupos políticos. Pero lo que es obvio y evidente es que ese presupuesto del año 25 tendrá que tener partidas específicas para responder ante lo que significa la reconstrucción de las zonas dañadas. Nosotros seguiremos caminando para sacar adelante esas cuentas, que son fundamentales, y estoy también convencido que ahí ustedes harán las aportaciones pertinentes. Con respecto a Bildu, que ha hablado también de la emergencia climática. La emergencia climática es una amenaza. La respuesta por las comunidades autónomas, lo decía también la señora Espurúa, ha sido otra en estos días. Por tanto, ya estamos aprendiendo de lo que acaba de pasar. Y, por supuesto, compartimos la afirmación de que hay que proteger los servicios públicos. Lo he dicho en mi intervención y también lo dicen todos los miembros del Gobierno. Nosotros, entre recortes o escudo social, optamos por lo segundo, por el escudo social, por no dejar a nadie atrás. Esa va a ser también nuestra misión con respecto a los damnificados por esta dana. Al señor Esteban decirle que sí, que es verdad que los gobiernos autonómicos han puesto a disposición desde el primer día sus medios aéreos, terrestres, para ayudar a la emergencia en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha, en Andalucía. Fue así. Lo cual demuestra también que la solidaridad, este corazón de 17 comunidades y 2 ciudades autónomas, que es España, es real. Cierto también que luego todo esto hay que coordinarlo, que es lo que antes también yo explicaba, a través de quienes tienen las competencias, la dirección de la emergencia y también el orden pertinente para que esto termine siendo lo más operativo posible. Es decir, enviar los medios que son precisos y hacer que esto funcione. Y sí, lo dice usted de una manera responsable, habrá tiempo para las responsabilidades, y yo sí creo, y lo compartimos, que cada cosa tendrá su tiempo y se hará, como dice usted, con luz y taquígrafo. Ese momento, lo dice usted y yo también lo comparto, creo que hoy, este miércoles, no ha llegado, pero llegará. La señora Belarra ha hecho una cronología de las actuaciones, y ha sido también clara y rotunda en sus manifestaciones, pero sí le quiero responder al estado de alarma. Y también a la emergencia nacional, algunos grupos que lo han dicho, ¿no? Por ejemplo, el Partido Popular habla de la emergencia nacional, pero cuando lo hace público, la emergencia nacional, a través de una comunicación escrita, han pasado 4 días. Era viernes. Por tanto, objetivamente ya nada se podía hacer por las personas fallecidas. Y estamos trabajando sobre el lugar, ¿no? El estado de alarma es un mecanismo que fundamentalmente lo que hace es restringir un derecho fundamental, que es el de la movilidad. Con respecto a una emergencia hay otros cauces para evitar la movilidad.
que es cuando se activa un nivel de alerta determinada, como digo, que no se vaya a las clases, que no se camine por las vías, que no se hagan por las tardes actividades extraescolares, que no haya competiciones deportivas. Hay mecanismos diversos que toman, lógicamente, las comunidades autónomas cuando llegan a ese nivel de alerta. Pero un estado de alarma posterior a lo que ocurrió no tiene ninguna lógica, porque ¿a quién íbamos a restringir el movimiento? ¿A las fuerzas y cuerpos de seguridad? ¿A quienes estaban caminando como voluntarios que usted ha defendido, y creo que de manera justa, para ayudar en las labores de la reconstrucción? Lo que había que hacer es lo que se hizo, y es poner todos los recursos del Gobierno de España a disposición de la Generalitat. Por cierto, no es verdad que el presidente dijera: quien quiera ayudar, que lo pida. Quien quiera ayuda, que lo pida. Lo que dijo el presidente del Gobierno es que el Gobierno está para ayudar y tiene a disposición todos los recursos, y todos los recursos tiene a disposición las comunidades autónomas. Con respecto a la dirección de la emergencia, el plan de inundaciones de la Comunidad Valenciana es absolutamente claro y rotundo, y habla usted de hacer algo útil. Yo vuelvo a redundar en mi intervención. Hay una batería de medidas ya aprobadas, hay otras que se van a ir aprobando. Ustedes están también en estas convocatorias que se están haciendo por el Gobierno con los grupos parlamentarios. Estoy convencido que harán propuestas, muchas de las que están en ese decreto ley. También estoy seguro que todos ustedes las compartirán, pero estaremos, lógicamente, a la disposición de los planteamientos que ustedes también realicen. Con respecto al señor Rego, bueno, el Bloque Nacionalista Galego, que nunca más, pues nunca más, eso espero. También estamos en un momento crucial e histórico, ¿no? Solidaridad con el pueblo de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Habrá que responder, como decía la señora Valido de Coalición Canaria, a la ciudadanía, porque también lo va a exigir. Hacía mención también de las circunstancias de la isla de La Palma, y al señor Catalán decirle que haremos todas las obras necesarias que sean precisas, pero también quiero ser claro. Miren, se ha hablado de la confederación hidrográfica y de obras que había que hacer en los cauces determinados, ¿no? Hace unos años. El caudal que soportaron, y he estado en el lugar, los vecinos de esos pueblos, multiplica por 16 el caudal del río Ebro a su paso por Zaragoza, para que sepamos realmente la dimensión de lo que ocurrió. Se habla de miles de millones de años para tener un dato semejante de lluvias como la que ocurrieron en tan corto espacio de tiempo en la Comunidad Valenciana. Creo que hablar hoy de obras que no se han criticado en años anteriores y ante el volumen de lo que acaba de acontecer, también me parece que es, con máximo respeto, desviar la situación a la que tenemos que enfrentarnos. Y al compañero Soler, darle las gracias y también mi pesar por ser también usted, como otros representantes portavoces de la Comunidad Valenciana, la llamada a la unidad. Creo que eso es lo que hoy toca, sin ninguna duda, la llamada a la unidad, que desde uno de los partidos que sostienen al Gobierno se hace con responsabilidad, y en eso, mano tendida a los grupos parlamentarios, que se tienda la mano para conseguir esas propuestas en las convocatorias que se hagan, y terminar diciendo que tenemos que situarnos y colocarnos en las personas que están en estos momentos siendo las personas damnificadas. Porque lo primero que ocurre, señorías, es que reciben el shock de lo inesperado. Nadie pensó que esto les iba a pasar ese martes 29. La segunda reacción es de rabia. Alguien es el culpable de esto. ¿Por qué me ha tocado a mí? Eso es humano, es natural y es humano. Están actuando en la urgencia. La prueba de que están actuando en la urgencia es que aún no han llegado el gran volumen de ayudas que van a llegar. Y sé de lo que hablo por experiencia, porque están en estos momentos para reconstruir su casa, para abrir sus negocios, para ver cuándo pueden tener esa normalidad en su trabajo. En eso están realmente ocupados. Luego vendrán las ayudas. Y, por tanto, si así actúa la ciudadanía, seamos nosotros corresponsables en esa actuación semejante. Hoy lo que toca es estar unidos en la reconstrucción, en la emergencia, en las ayudas, y luego los órganos pertinentes habrá, lógicamente, que dar cuenta de las actuaciones y de las responsabilidades de cada cual. Mi tono y el tono del Gobierno hoy ha sido absolutamente constructivo. He tenido que contenerme en algunas cuestiones, pero les pido que aprendamos. Vengo de una comunidad en donde fue capaz 70 diputados
de votar sin votos en contra ante un drama. Tan difícil es que lo hagamos 350 personas aquí en el Congreso de los Diputados. Ante el mayor drama que tiene la historia de nuestro país, con el mayor número de fallecidos, tan imposible es que salgamos todos los grupos políticos apartando las diferencias que las tenemos, que son normales porque somos rivales políticos, que no enemigos, para caminar de la mano y decirle a la ciudadanía que nos tiene justo a su lado. Tan difícil es. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, por parte de los grupos parlamentarios, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Sánchez Pérez, por un tiempo de 5 minutos, cuando quiera. Muchísimas gracias, señora presidenta. Mire, señor Torres, mi intervención no va en contra de nadie. Se trata de hechos objetivos. Mi discurso va a favor de los afectados por las riadas en España. Es nuestra preocupación y nuestra ocupación. Mañana, el presidente de la Generalitat dará explicaciones en las Cortes Valencianas porque es una persona que da la cara. Usted no puede decir lo mismo de Pedro Sánchez, que huyó de la gente en Paiporta y no está hoy aquí para dar explicaciones donde debe de estar, en el Parlamento. Y en relación a los avisos de la Confederación, o mienten de manera sistemática o tienen un problema con la información, lo que pone en serio riesgo la seguridad de nuestro país. Miren, aviso hace apenas una hora de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Aviso hidrológico, con datos de la EMET. Esto podría haber ocurrido también en la demarcación del Júcar. ¿Cómo viene usted a decir que las confederaciones hidrográficas no mandan avisos? Señor Torres, mire, habla de lealtad institucional. Y lo ha dicho en su primera intervención. Y yo le digo, pacto de Estado. Lo ha comentado usted. En 2016 lo propuso el Partido Popular. Ustedes no quisieron hablar con el Partido Popular para hacer un pacto de Estado, para hacerle frente al cambio climático y evitar las inundaciones como las que han ocurrido durante estas últimas fechas en España. Habla usted de lealtad institucional. Hablemos de lealtad institucional. Mire, han dejado fuera del ámbito de la aplicación de los reales decretos a la Generalitat Valenciana. ¿Eso es lealtad institucional, señor Torres? No han aceptado nuestra propuesta de una comisión interministerial. No cuentan con nosotros, no cuentan con el principal partido de la oposición. Han anunciado un comisionado. ¿Van a hacer lo mismo? ¿Van a excluir al principal partido político de esta Cámara? El partido que más votos tuvo en las últimas elecciones y que más respaldo electoral tuvo. Mire, tenemos que insistir en lo importante. Marlaska debió declarar la emergencia nacional la tarde del 29 de octubre. Y habrá tiempo para analizar cuántas ayudas y cuántos recursos se han perdido desde entonces. Y cuando uno ve las imágenes de las calles de Paiporta o de Alfafar o de Letur o de tantos municipios afectados por las riadas, uno no comprende cómo no se haya declarado ya la emergencia nacional, señor Torres. Y es lamentable que solo el Gobierno encuentre la oportunidad para reconocer negro sobre blanco, como dijo ayer el BOE, la situación de emergencia nacional solamente para blindar al jefe de la policía de Marlaska. Es obsceno, señor Torres, es obsceno. Las ayudas son claramente insuficientes. Le voy a dar un dato. No se pueden poner trabas, no se pueden limitar las ayudas del segundo Real Decreto respecto a las de la
el primer Real Decreto. Y ahí están los datos de los autónomos que se han quejado públicamente esta mañana. Mire, señor Torres, no todos somos iguales. Algunos tardan más en reconocer la situación de emergencia nacional, sin declarar la emergencia nacional. Pero el Partido Popular en 2018, con los terremotos en Lorca, no dudó ni un minuto, porque puso todos los recursos del Estado a disposición de los murcianos. Mire, señor Torres, si tan convencidos están de que el cambio climático va a arrasar Valencia, como ayer dijo la señora Teresa Rivera, lo que nos planteamos es por qué desestiman los proyectos necesarios para proteger precisamente a los valencianos. Eso es lo que nosotros nos planteamos, señor Torres. Señor Soler, el CECOPI es un órgano colegiado, codirigido por la delegada del Gobierno, insisto, delegada del Gobierno y el conseller de Emergencias. Un órgano colegiado. Es importante aclarar quién pertenece al CECOPI y quién no. Es muy importante. Y es muy importante aclarar que durante 2 horas y media quien estuvo en el CECOPI, que fue la delegada del Gobierno, no informó de la crecida del caudal del barranco del Pollo. Durante 2 horas y media, señor Soler. Durante 2 horas y media. Mire, me tengo que referir a usted, señora Micó. Compartimos el dolor, pero no puedo compartir su discurso. Es usted Gobierno. Era Gobierno en el Botànic cuando se desestimaron y se bloquearon los proyectos de adecuación del Barranco del Pollo. Consell de l'Horta, se lo recuerdo. Informe del Consell de l'Horta. Y es Gobierno aquí también porque sostiene al Partido Socialista y sostiene a Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno. Y usted sostiene a un presidente que estaba en la India, a un secretario de Estado que estaba en Colombia, a una ministra que estaba entre Bruselas y París y a una directora de Protección Civil que estaba en Brasil. Eso es lo que usted sostiene, señora Micó. Y sigue sosteniendo a Pedro Sánchez, a quien dijo claramente a los valencianos, si necesitan recursos, que los pidan. A Pedro Sánchez le sostiene usted, señora Micó. A Pedro Sánchez le sostiene usted con su voto. Señorías, voy terminando. Las ayudas son claramente insuficientes y debemos centrarnos en la reconstrucción, pero también debemos centrarnos en decirle la verdad a los valencianos y a los españoles. Eso es lo que tenemos que hacer. Silencio, por favor, centrar señor la Sánchez, atención tiene en que ir hechos terminando. objetivos, en la verdad. Y, por supuesto, mano tendida del Grupo Parlamentario Popular para trabajar juntos en la reconstrucción de tantos pueblos, en Albacete, en la Comunidad Valenciana, porque ese es el carácter del Partido Popular, tender la mano, a diferencia de ustedes. Muchas gracias.